la honra y el honor. Levítico es un libro de adoración, es un libro que nos llama a vivir una vida en adoración a Dios. Es un libro en donde después de que el pueblo experimentó esa obra de redención tan grande, después el Señor dice: te he llamado para ser un reino de sacerdotes. Aleluya. Con la intención de que le des la gloria Amén, a amén, Dios. amén. El libro de Levítico, como ustedes saben, Levítico no es inspirado por Dios, así es como el hombre le ha puesto. En el original era un rollo completo. Pero la división de este libro comienza con llamo. Es un llamado del Señor. Está en medio de la Torá, en medio de los primeros 5 libros de la Biblia, porque en cierta forma es el corazón que Dios desea formar en nosotros, y es un llamado a entender que la obra de redención no es con el fin para el hombre, sino es para un llamado para que nuestra vida sea un acto de vivir en gratitud, en adoración a Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que le sigue de la redención? Veíamos, en el principio creó Dios. Dios comienza haciendo su creación, separa al hombre, lo forma, pero el hombre decide desobedecer al Señor. Y el pecado entra en nuestras vidas y hay una separación entre Dios y el hombre. Nuestros pecados han hecho una separación. Y después encontramos el libro de Éxodo, el Señor trayendo una redención, una restauración, un plan maestro para que nosotros podamos estar cerca de Él. Pero ahí no se queda la historia. El Señor ideó ese plan con un fin en mente, y ese fin en mente es que seamos, una vez que salimos de Egipto, salimos de esa redención, salimos de, experimentamos esa salida de la esclavitud y podemos testificar que hemos sido comprados por precio. Aleluya, amén. El Señor después nos llama y nos dice: si en alguna forma estás agradecido, si de alguna manera puedes ver mi mano de salvación sobre tu vida, ha sido con una sola intención, y es un llamado a que vivas en santidad. Aleluya. Un llamado a vivir en adoración. Se le puso Levítico porque eran los asuntos de los levitas. Los asuntos de los levitas. Pero es interesante que los levitas, había un pequeño remanente que eran llamados a ser sacerdotes. ¿Alguien recuerda el contexto de Leví en Génesis? ¿Alguien lo recuerda? No específicamente. Bueno, tristemente, la tribu de Leví se unió a otra de las tribus, Sí. y haciendo uso de un mandamiento del Señor, que era la circuncisión, Sí. fueron y mataron. Fue el primer acto de terrorismo a nivel nacional, y fue por esta misma tribu. Siendo que Dios había escogido Por la violación de Dina, ¿verdad? por la violación de Dina, Exacto. en venganza. Y es que la justicia del hombre no procede de la justicia de Dios. Ellos tomaron venganza por su propia mano y fueron hombres sanguinarios. Y de igual forma, si nosotros venimos a este libro sin el contexto de la redención y la obra de salvación de Dios, podemos llegar a este libro y ser bien legalistas.
matar y derramar sangre a diestra y siniestra y a todo un pueblo. Por eso este libro no viene hasta después de que el pueblo experimentó la obra de redención. Y por eso este libro está posicionadamente aquí después de Éxodo, para no errar y no olvidarnos que nuestras propias justicias no alcanzan la obra de redención de Dios, que la redención fue gratuita y por puro acto de misericordia. Y este libro tiene que ser en el entendimiento de que de esa misma forma es un acto de gratitud, no para comprar mi salvación, sino como acto de gratitud al Señor. Yo deseo tener ese corazón, Señor, en donde se rinde a ti, viendo tu poder, viendo tu mano, viendo tu gloria, deseando tu presencia. Cuando se intercambia este libro de posición, encontramos que hemos caído de la gracia. Es un mensaje muy duro. Era el mensaje que tenían los fariseos. Ponían cargas sobre el pueblo que ellos mismos no podían llevar. Porque el corazón de este libro es un llamado después de que ellos ya habían salido de Egipto. Y de que ya ellos mismos eran, como quien dice, una casa espiritual. Si se fijan, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Aquí vemos que los últimos capítulos de Éxodo nos hablan de la construcción de un tabernáculo en el sentido natural, pero de igual forma en el sentido espiritual el Señor está construyendo su casa. Si el Señor no edifica su casa, en vano todo lo que hagamos. Yo puedo agarrar este libro y compartirlo sin el sentir del Espíritu, y puedo hacer lo mismo que hizo esa tribu de Leví con todo un pueblo. Pero el corazón, y es muy delgada la línea entre una y otra. Lo podemos perder de vista con exactamente. Es de, aparte, tiene que ser un llamado de Dios. Es alguien que alcanza a entender, Él me redimió, pero ¿para qué? Es que Dios me está llamando a que si Él es santo y quiero estar y morar con Él, me está llamando a caminar juntamente con Él y crecer de la mano con Él en santidad. O sea, Él es el santo de los santos, pero es imposible crecer en santidad si Él no va adelante. Si Él no va adelante. Y la línea bien delgada de esto es que sacamos a Cristo de la jugada y ponemos cargas. No sé, haz esto, tienes que hacer esto. Si no, no entras. Si no entras, si no calificas, si no. Y las personas Se agobian. Porque honestamente, para empezar, dice sed. Es la naturaleza de Él que ya mora en nosotros por esencia. No dice hacer santidad, dice ser santos. Y después nos dice el por qué. Porque yo puedo ser santa. ¿Por qué? El Señor dice, yo soy santo y yo te imparto de Él. Ahora yo soy lumbrera, ¿por qué? Porque Él, su luz, es algo que no está en mi capacidad humana, y es algo que si no está Cristo, no es una frustración tal. Una iglesia dice, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar en la ley. Y ahí es cuando empezamos, no es que esté, no, mira, es que esté.
No, mira, ¿y este? Y el Señor diciendo, recuerda que si estás aquí es por gracia. Aleluya, amén. Y sí, te he llamado a vivir una vida en santidad. Y esa vida en santidad la vas a poder llevar porque vas de la mano de Cristo. Y ese es el sentir. Ahora, también hay que, en Éxodo, que fue lo que pasó con aquella tribu de Leví. ¿Recuerdan? Hubo una murmuración contra Moisés. Y Moisés dijo, el que esté por el Señor, véngase de este lado. Y la única tribu que respondió fue la tribu de Leví. En medio de la obra de redención, la ley es buena. ¿Qué estoy diciendo con esto? O sea, Éxodo, ¿qué es? La redención. Y la tribu Leví, que representa la ley, en medio de la obra de redención, fue de bendición para el pueblo. Sí, porque marcaba de alguna manera la línea. Marcaba la línea. Tenías que caminar. Exacto. Ellos venían de una época totalmente de servidumbre. Así es. O sea, no podían tomar decisiones propias porque no había una libertad en la cual ellos se pudieran mover. Así es. Entonces el Señor tenía que marcar dirección porque ahora no tenían sobre de ellos los principios egipcios. Así es. Ahora, esto era necesario porque recuerden, estuvieron 400 años en Egipto, no conocían cómo era el Señor. Entonces, este llamado de Dios hasta es por gracia porque les estaba dando instrucción como pueblo bebé que necesitaba un reset mental de toda la escuela egipcia que traían. Entonces, esto es bien hermoso porque si está en medio de la Torah o en medio del Pentateuco, es porque es el corazón de Dios. El Señor no nos rescata nada más para dejarnos a la deriva, nos rescata para instruirnos. Y en esa instrucción está para... Ellos simple y sencillamente venían con la mentalidad de adoración a muchos dioses. Y si ustedes leyeron el libro de Levítico, la palabra santo se repite más de 87 veces. Es uno de los libros que más hablan de santidad. Y es hermoso dentro del contexto y cuando lo compartimos en el Espíritu, de que aún esto es una gracia de Dios porque no los dejó, no los rescató y los dejó, bueno, para que vivas como tú quieres vivir o con la mentalidad que antes traías, sino no, te voy a enseñar cómo debes caminar a mi lado. Y cómo es el camino. Este camino que es angosto, pero solamente es a mi lado y es en Cristo. Por eso Cristo, ¿qué dijo? Yo soy Él. La verdad. Él es el camino. Amén, amén. Gloria a Dios. Si la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor, claro. Pero hay un camino, y ese camino es Cristo, que nos lleva al Padre. Y ese camino, su esencia tal es ser santo, santo, santo. Y la obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará, pero siempre es de su mano. Amén, amén, amén. No podemos ser santos sin Cristo. Aleluya. Y eso es algo que el pueblo judío no ha entendido. Por sus fuerzas intenta obedecer la ley, pero desechan a Cristo. Se sienten orgullosos de sus propias justicias, pero hacen a un lado al Señor. Creen que de alguna u otra forma ellos son justos, porque de una u otra forma tienen la ley, la instrucción, pero no en el Espíritu del Señor. ¿Qué era lo que Pablo hacía antes de Cristo? Hasta que le cayó el 20. Ahora, también, estamos en un extremo, en el hecho de, estamos hablando de un extremo cuando somos legalistas, pero también hay otro extremo. ¿Saben cuál es el libro menos leído en el pueblo cristiano o que se dicen ser seguidores de Cristo? Es este.
Y a lo menos los judíos algo que tienen muy bueno, ¿sabes cuál es el primer libro que les enseñan? A los niños, porque literalmente instruye al niño en su camino. ¿Y cuál es su camino? Es un camino de santidad. Honestamente nos aventajan en sabiduría y haríamos mal en simple y sencillamente solo criticar, porque sí, en el punto del legalismo están mal, pero nosotros como creyentes, es tan precioso este libro. E incluso es más, no solamente es el menos leído, es desde un principio que leemos decimos, ¿qué es esto? No lo entiendo. Es en donde menos vemos a Cristo. Y si realmente lo vemos con los lentes que lo debemos de ver, está presente en todo. Absolutamente en todo. Les voy a poner un ejemplo. Solamente el capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto. Esta palabra holocausto tiene que ver con ofrecer algo en total consumación. Que no le falte nada. Que no le falte absolutamente nada. Tiene que ser una ofrenda totalmente consumida. ¿Y cuáles fueron las palabras de Cristo al decir, después de que terminó su obra? Desde el verso 3. Es ofrenda agradable al Padre. Macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad, ¿qué Jesucristo dijo? Vengo por mi voluntad. No es que alguien me quite la vida. Yo lo ofrezco. Voluntariamente. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de... Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Aquí el hombre tenía que identificarse. Lo que hacían era traían esa ovejita, esa vaca, y lo que hacían era poner su mano sobre su cabeza e identificarse. Este animalito, que es justo y santo porque no tiene pecado, va a morir por mi pecado. Y había una identificación, un intercambio, su vida por mi vida. Para que yo viva, Él tiene que morir. Versículos: no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Es un versículo que está en Levítico. Jesús derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Y lo que prácticamente Dios estaba haciendo era: mira, tú lo vas a hacer como algo ritual, pero se va a llegar un día en donde va a haber alguien que realmente va a ser ese cordero perfecto. El cordero perfecto, la ofrenda perfecta, y tú te tienes que identificar con Él, porque ciertamente Él va a morir por ti, y su sangre tiene que ser derramada, porque Dios es justo. Y esto lo encontramos desde Génesis, como ya lo veíamos, desde que el mismo Señor sacrificó para vestirlos. De igual forma, desde Génesis, el hombre está desnudo, es incompetente para poder acercarse a Dios, y había un sacrificio de por medio para que ellos pudieran estar vestidos, que en otras palabras, estamos revestidos de Cristo para poder estar delante del Padre. Aleluya.
Desde el verso 3 es Cristo, 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 Cristo. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué significa expiación? Para quitar nuestra culpa, para cubrir, para borrar nuestra culpa y ser justificado. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre. Porque encontramos la sangre en todo, hasta en las vestiduras de los sacerdotes. Porque si nosotros quitamos a Cristo su muerte y su resurrección, no podemos estar delante del Padre. Y lo rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo. Tenía que ser todo consumido. Nada. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Lo leemos, pero si lo leemos fuera de Cristo, y aún desde nuestra mentalidad natural, decimos, ¿qué es esto? Pero cuando vamos a la Escritura y vemos a Cristo, decimos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no todos los levitas son sacerdotes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Eran de la tribu de Leví. Cuando ellos decidieron obedecer al Señor, estar por el Señor en Éxodo, el Señor les ofreció un sacerdocio, el privilegio de poderles servir. Pero no todos los levitas son sacerdotes. Y todos los sacerdotes sí son levitas o de la tribu de Leví, por decirlo así. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que hay un pequeño remanente del remanente del remanente. O sea, Jacob, 12. De esos 12, Leví, para poder ministrar, para poder ofrecer sacrificio a Dios. Y de esos 12 de la tribu de Leví, todavía un pequeño remanente, unos cuantos sacerdotes. Muy seleccionado. Son contados los que verdaderamente alcanzamos a entender que el Señor, por causa de Cristo, nos ha hecho sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Y es un pequeño remanente. Y hay de nosotros, porque así como lo vimos, ¿recuerdan los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño? Apocalipsis, vean cuál es parte de nuestro llamado. Porque si bien lo leemos así, no, pues los Leví, pues Dios llamó a la tribu de Leví, pues Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Cuántos nos gozamos en que Cristo murió? Que fue esa expiación perfecta. Esa obra de redención fue consumida. Fue de olor grato al Señor. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios. Todos decimos en eso, amén. Sí, soy perdonado, soy lavado. Sí, Dios me sacó de Egipto. Sí, Dios me ha dado libertad. Y se nos olvida el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios.
¿Para quién? Su Padre. ¿Para quién es la gloria? A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. El problema de mucho pueblo es que no entendió este llamado. Y este llamado es un llamado a entender que la obra de redención del hombre no fue con el fin de para el hombre, sino para la gloria de Dios. Y es un llamado para ser sacerdotes para Él. Y es un entendimiento de todo un pueblo. Yo formo parte del pueblo de Dios, amén. El pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Pero luego, levitas. Y luego, sacerdotes. El Señor nos ha llamado. Este libro es para nosotros. Y no con el espíritu legalista, sino con el espíritu de Señor. Tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Tú estás buscando verdaderos sacerdotes. Ahora sí dice, Dios busca adoradores. En espíritu y en... Es porque hay adoradores, falsos adoradores. Y este libro de instrucciones para nosotros. No, pues Dios llamó a Moisés y le dijo, pues háblale a los hijos de Israel. Pues el Señor nos está llamando a nosotros y nos está diciendo a lo que nos está llamando. Este libro tiene que ver con el asunto de los levitas. Les voy a dar las hojas al final. Y el tema general del libro es adoración. Es adoración. En Génesis vemos al Señor, Dios llamando al hombre, ¿dónde estás? En Éxodo, Dios encontrando al hombre en su necesidad. Y en Levítico, Dios enseñando al hombre redimido. Dios enseña. Dios nos llama a ser enseñados. Este libro no es un libro solo para leerlo, es un libro para estudiarlo a profundidad. Tiene mucho detalle y tiene enseñanza. Levítico 10:10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Para eso se necesita la instrucción. Se necesita la enseñanza. Está resumido en todo Salmo 119. Ahora, si se fijan en Salmo 119, el salmista está deleitándose. No era un, ay no. Era un gozo. La ley de Dios. Y tristemente cuando venimos a este libro es un, ay no. Pero cuando Dios nos da el lente correcto para verlo como lo debemos ver, es hermoso, es glorioso, Levítico. Es maravilloso porque vemos el carácter del Señor, pero a la vez vemos que nos hace partícipes de ese llamamiento celestial, que es participar de su santidad. El escritor, bueno, ya sabemos el autor, ¿quién es? El autor es Dios. Es Dios. El escritor fue Moisés. La fecha escrita de igual forma, los últimos 40 años de Moisés, en un lapso de tiempo de un mes, ya cuando el tabernáculo estaba reconstruido. Al parecer, fue justo cuando levantaron el tabernáculo que Dios les había dicho, en donde no podía entrar ni siquiera Moisés ahí.
en ese día después fue justo cuando el Señor le entregó su ley. ¿Cómo servirle? ¿Cómo vivir? ¿Cómo caminar cuando su presencia está en medio? ¿Cómo poder habitar con aquel que su presencia está en medio del tabernáculo? Ahora, dice la Escritura que ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Antes sí, el tabernáculo. Somos un tabernáculo viviente. Y la presencia de Dios mora aquí y el Señor nos llama a por causa de quién es Él. Este cuerpo le pertenece. Que no nos acontezca como le aconteció ahí en tiempos de Jesús cuando se estaba predicando Esteban, resistiendo al Espíritu Santo, el cual continuamente les hablaba, los convencía de juicio, de pecado y de justicia. Mejor que el Señor nos halle con las manos levantadas. Señor, estoy rendido a ti. Este cuerpo no me pertenece, es tu casa. Y tú haces lo que tú quieras en tu casa. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, estoy en mi casa, yo hago lo que yo quiera, yo puedo andar en pijama, puedo andar Descalza. en bermudas? Es mi casa. Pues esta casa es su casa. Y Él hace lo que quiere con su casa y en su casa. Y Él nos llama a vivir en santidad. El escenario en donde estaban, en el pie del monte Sinaí, donde ya estaba reconstruido el tabernáculo. Si se fijan, hasta había un orden. Sí, Y y los tamaños. los materiales. ¿Y quién estaba en medio? Las tribus. ¿Y en medio? Estaba el arca. La presencia de Dios. Aún en lo natural, el Señor hablando. ¿En dónde debe estar siempre la presencia de Dios? En medio de aquí. Gobernando, reinando, señoreando sobre todas las tribus, todo aquel que se dice ser pueblo de Dios. Sobre todos aquellos que decimos que formamos parte de ese reino de reyes y sacerdotes. Porque nos gusta decirlo cuando lo vemos por el privilegio que se tiene, A favor. pero no nos gusta verlo con la responsabilidad que conlleva. Y hay de nosotros cuando lo quitamos el de en medio. El tema general es adoración al Señor. Mi vida tiene la intención de ser una vida que viva en adoración a Dios. Ya no vivo para mí, sino vivo para el Señor. Vivo para su gloria, vivo para lo que Él me diga, vivo para lo que Él me ordene, vivo para Cristo, para hacer su voluntad y no la mía. Y todo eso dentro de la instrucción. Es un llamado, una consagración total, no a medias. El que esté por el Señor y la tribu de Leví, ¡pum! ¿Pero qué tuvieron que hacer? Matar al resto que no estaba por el Señor. Eran sus hermanos de sangre. Y se llega un punto en el que el Señor nos dice, ¿a quién vas a servir? Porque ese al que sirves, ese te haces esclavo. Y muchas veces lo vemos de forma externa, no, al Satanás. Te vas a servir a ti mismo.
porque eso es lo que busca el hombre natural. Señor, permíteme que yo me siente a tu diestra y mi hermano a tu. Y el Señor dijo, ni el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate. Eso déjalo en la mentalidad de Egipto. Aquí, en el reino celestial, no son así las cosas. Y mete las manitas. Siervos inútiles somos. Ahora sí que una vida sin derechos. Señor, es lo que tú digas. No, pero tengo derecho. Pero Señor, si tú dices, yo soy un siervo, alguien que no tiene derechos, que solo tu voz cuenta, alguien que solo está para obedecer, alguien que solo está para atender a tu llamada. Eso es una vida de adoración. Por eso en Romanos, después de una forma magistral, compartirnos cuál es nuestra condición, que necesitamos salir de Egipto, que necesitamos nacer de nuevo por gracia, por un milagro del Señor, que el Señor tiene que hacer la obra de darnos el nuevo nacimiento, que sea Cristo naciendo en nuestro corazón. Después nos empieza a hablar de, pero eso conlleva una responsabilidad. Y ya no somos si antes vivíamos para ser instrumentos de iniquidad, ahora ya no prestamos estos miembros para ser instrumentos de injusticia, sino de justicia. Siervos. Y después termina diciendo Romanos ahí 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio. La palabra sacrificio es la palabra que también muchas de las veces se repite, más que en todos los otros libros en Levítico. Y Pablo, por gracia, diciendo, si has gustado de la salvación de Dios, de su bendita y abundante misericordia, si has palpado su amor inagotable, te ruego que te presentes. ¿Qué era lo que tenía que hacer aquí? Era un becerro degollado en la presencia de Dios. Señor, me presento delante de ti. Que te presentes como un sacrificio. Señor, aquí está mi vida, Señor. Haz lo que quieras con ella. Yo no puedo decirte a ti que eres el alfarero qué hagas conmigo. Haz lo que tú quieras. Me presento, es una consagración, es un llamado, una consagración total. No hay medias, no hay lugar para sí, luego no. Y el Señor nos ayude. Pero esto solo cuando Cristo va delante nuestro y nos ayuda. Porque si lo intentamos hacer en nuestra fuerza, créame, va a llegar al final del día sabiendo que no damos el ancho y no podemos, porque esa es nuestra condición. Señor, hallo que en esta ley está en mi cuerpo una ley en donde no mora el bien, y eso que quiero hacer no hago. Es una frustración. Pero en medio de esa frustración, Pablo después dice, pero gloria doy a Dios por Jesucristo que me ha librado. Es Cristo que nos ayuda en este andar. Usaba Pablo una analogía con el vaso, que entre más poco, ¿cómo era? ¿Cómo lo decía? Que entre más imperfecto soy, Cristo me llena más. Sí. Entre más débil, su poder se perfecciona en mí. Su poder se perfecciona. Amén. Entre más débil, fuerte soy, porque su poder. Porque su poder es el que se perfecciona. Así es. Cuando uno dice, no puedo, Señor. Es más, les digo un secreto. El llamado de vivir una vida en santidad, de acuerdo a los estándares que Dios demanda de nosotros, son imposibles de llevarlos a cabo sin la obra del Espíritu. Por eso la Escritura dice, no es con ejército y no es con fuerza, es con mi Espíritu. Necesitamos de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, y en la medida que damos lugar al Señor, crecemos en santidad. Crecemos en santidad.
Alguien una vez llegó a decir, no, pero ya estoy bajo la gracia. Pero también Pablo, diciendo, pues pecaré para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. O sea, no porque ya fuiste salvo, puedes darle rienda suelta a tu vida, a vivir como tú quieres. Pero ese es el problema de al hoy por hoy del pueblo de Dios. Fui salvo y fui salvo para vivir como yo quiero y como yo digo. Por eso la Escritura dice que fuimos comprados por sangre, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a aquel que nos compró por sangre. De ninguna manera. Entonces, están los dos extremos. Y a veces somos de un lado y a veces somos del otro. Porque es bien fácil, los judíos, no, el pueblo de Dios. Veámoslo en nosotros mismos. Porque honestamente, si alguien es totalmente transparente con el Señor y el Señor ama la verdad en lo íntimo, yo, Ivonne, a veces estoy acá y a veces estoy acá. Ay, no, ya no sé cómo es hermano, acá. Y luego acá, pues es que todos pecamos, nadie es perfecto. Y hasta usamos la Biblia. No, pues es que hasta la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Pues sí, pero no con la intención de que te agarres de eso para pecar voluntariamente y tomar la gracia como libertinaje. Entonces, pero somos bien buenos para hasta usar versículos. Este lado, sin santidad. Y cuando ni se incluyen, que solo es para Dios nos libre. Y yo lo confieso, y es más, delante del Señor, yo, Ivonne, a veces estoy acá y a veces estoy acá, y el Señor en medio. Mírale, ahí tienes mi instrucción. A veces eres el fariseo con el publicano. Ay, yo no soy como este. No, yo sí diezmo. No, yo sí. Nuestro corazón es perverso. Y si digo que este libro está en la mitad del Pentateuco, no es porque es algo que esté en nuestro corazón, sino es el corazón, es el espíritu, es la esencia de Cristo, es el sentir de Cristo llevándonos por gracia. Y qué bueno es eso de ser, que no nada más dice sed santo, dice porque yo soy santo. Qué bueno, porque si no nos atribuiríamos un crédito que ni nos pertenece. No, es que yo no soy como. Y ahí andamos matando a medio mundo. Como los discípulos de Jesús. Señor, ¿quieres que haga descender fuego del cielo? Y el Señor le dijo, no sabes de qué espíritu sois vosotros. No, pues es que no nos recibieron, Señor. ¿Quieres que hagamos hacer descender fuego del cielo? Nos encanta. Está en nuestra naturaleza. Así somos, ¿para qué nos engañamos? Y el Señor, ¿de qué espíritu sois vosotros? El Señor nos ayude. En verdad, yo llegué a este libro y digo, Padre Santo, ayúdame a ver a Cristo en este andar en santidad. Y paso a pasito poder ir transformando. Para no caer también en vanagloria. Y no tener un concepto más alto de sí que el que debo de tener. Señor, ahora sí que como Pedro dijo, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes, a veces cuando estoy acá, a veces cuando estoy acá, ayúdame. Y me encanta cómo es el Señor, que el Señor ama la sinceridad. Volviendo, el Señor busca adoradores en espíritu. ¿De qué espíritu sois? Señor, que sea el espíritu de Cristo en mí. Que cuando esté compartiendo,
no me llegue el espíritu legalista, ni tampoco me llegue el espíritu de libertinaje, sino que sea el espíritu de Cristo. Amén. Para poder realmente ser y cumplir con el llamado que me has dado de ser sacerdote para nosotros. Tenemos un modelo de ser y poco a poquito que vayamos acercándonos un poquito más. Amén. Y si Él tuvo misericordia de nosotros, pues paciencia. Paciencia. El tono del libro, instructivo. Es súper preciso. Si no hay tono gris aquí. Esto no es. Absolutamente nada es dejado para la creatividad del hombre. No es que yo pienso, no es que yo, en mi experiencia. Tan necesario este libro. Porque es preciso, es puntual, es exacto, es definido. No hay medias tintas, no hay tonos grises. Es en un tono de instrucción. Sí, no. No, pero. Sí, no. Y todo es en base a su diseño. No, pero mira, la verdad yo pienso que aquí le podemos hacer una... Como yo lo digo. Paso 1, 2 y 3. ¿Cuánto necesitamos la instrucción de Dios? Amén, amén. Cuando el Señor dice no, amén, Señor. Cuando el Señor dice sí, amén, Señor. Señor, pero mis ojos naturales, está como el rey, pues dame 10 años más de vida. Y el Señor, es más, una de las cosas que yo siempre he dicho, tengamos cuidado con las cosas que pedimos al Señor, porque la verdad como hombres no sabemos pedir como conviene. Pero gloria a Dios que hay un Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hay de nosotros. Amén. No, Y lo perfecciona. pero hasta eso, somos bien aferrados. Por eso hay de lo que pide nuestro corazón. Porque muchas de las veces lo que pedimos es algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Y es para nuestra caída. Todo es por su absoluto diseño. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que así como Él lo dijo, es como un arquitecto. Así como Él lo plasmó, así va a ser en su existencia. Yo no le tengo que modificar al plano para la hora que ya viene a ser, el rey Saúl. No, pues el Señor dijo, ¡pum!, mata. No, pero, pues es que era lo mejor del ganado. Consecuencias. Después vemos uno de los descendientes que dejó con vida queriendo matar a todo el pueblo de Israel. Consecuencias de la desobediencia, de querer modificar el plano que ya Dios ha dado. Y el plano que Dios ha dado es como cuando tienes algo que no sabes cómo funciona, y es el manual, el instructivo, que si no lo haces funcionar como dice el instructivo, no va a cumplir con ese propósito. Es más, lo vas a dañar, lo vas a echar a perder. Bueno, este libro es el instructivo que necesitamos. Amén, amén, amén. Para no salir dañados y andar dañando a otros, y para poder vivir una vida de adoración agradable al Señor. Amén. Procura presentarte, dice la Escritura, agradable, aprobado delante de Dios. Dios nos ayude. Amén, amén. Dios realmente en esto nos ayude. Ya estoy por concluir. Dios, yo le pido por nosotros. Vamos aquí. Pero Dios también es justo, ¿no? Pues es que a veces somos muy acá y a veces estamos muy acá. Por eso, pues que solo sea la voz del Señor dirigiendo nuestras vidas en su andar.
Porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Poniendo delante de nosotros en todo. Ancho. Y aún hasta los escogidos van a ser No cae. engañados. El bosquejo, capítulo de 1 al 7, leyes del sacrificio aceptable. Capítulos de 8 al 10, leyes del sacerdocio aceptable. Capítulos de 11 al 16, leyes de limpieza aceptable. Capítulos 17 al 27, leyes de la vivencia aceptable. Sí, o sea, fuera de ahí nada es aceptable. Exacto. Y tiene que ser aceptable a Dios. Porque puede haber sacrificio no aceptable, puede haber sacerdocio no aceptable, puede haber limpieza no aceptable y puede haber vivencia, una forma, un estilo de vida no aceptable ante los ojos de Dios. Un ejemplo, Caín y Abel, el sacrificio que presentó Caín no fue aceptable a Dios y también presentó sacrificio, una ofrenda. Estaba ofreciendo algo a Dios, sacerdocio pudiese ser. El estilo de vida que llevamos. No, es que ya está en el Antiguo Testamento, ya pasó. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. La enseñanza fundamental, quizás no la ley ritual, porque esa ley ritual ya fue consumada por Cristo, pero la ley moral sí o sí. Debemos conocer. Por ejemplo, hay 613 mandamientos en el Pentateuco de acuerdo a los judíos, de base. Y ni siquiera los conocemos, nada más nos salimos de, los 10 mandamientos. Y si leemos bien los 10 mandamientos, ni siquiera son 10 mandamientos, son más. Son 10 palabras, son 10 palabras del Señor, pero son más de 10 mandamientos en esa instrucción. Sabemos lo que nos han dicho, pero nos ha faltado estudiar. Me encanta como, por ejemplo, si te prestan, regresa. El Señor no es deudor de nadie. No debáis nada a nadie. Pedir prestado y no pagar no es del Señor, y eso es una ley. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es blasfemado cuando no cumplimos con lo que está escrito, y somos bien buenos para acomodar. La ley es ley. Si tienes ovejas o un animal, va y mata porque no lo cercaste. Si lo que le dañaste fue el ojo, la mano, y el ojo lo usa, págale lo equivalente a su trabajo. Justo. Leyes en sabiduría tan preciosas en su fundamento detrás que desconocemos. Tan específicas. Y tan específicas. Puntuales. Es hermoso. Ahí entra también lo de la agricultura, ¿verdad? Lo de la agricultura, la alimentación, todo. Lo que debes de comer, lo que no debes de comer, cómo te debes de vestir, cómo debes de tratar a una persona enferma, Todo. cómo debes de sanar, de limpiar tu ropa. O sea, cosas El tema de, por ejemplo, de lo de específicas. COVID, de que te separes, Ya está. ya estaba en la Sí, Biblia. sí, sí. Que te laven las manos. Sí. Bueno, Capítulo 1 al 17, sí. las leyes de acercamiento aceptable a Dios, el sacrificio. ¿Sabemos quién es el sacrificio aceptable a Dios? Cristo. Y el capítulo 18 al 27, las leyes del caminar aceptable ante Dios. Hasta en el libro no es la santificación sin primero el sacrificio de Cristo, la redención de Cristo a favor nuestro, para ahora sí un caminar aceptable ante Dios. Tan equilibrado el libro de Levítico, en todo sentido. Nos habla de la culpa y el pecado. Bueno, y por cuestión del tiempo, pues vamos a ir cerrando, pero vamos a ir al versículo con el que voy a cerrar hoy, para que no se nos olvide. Levítico 11, 45. Y dice la palabra de Dios:
desde el 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Así que no te contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y esta misma palabra es la misma palabra que está en Hebreos. Su palabra no pasa. Su palabra no deja de ser. Su instrucción nos da discernimiento entre lo bueno y lo malo delante de los ojos de Dios. Porque muchas veces tenemos un concepto de lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestra mentalidad de Egipto. Pero el Señor nos da entendimiento sobre lo bueno y lo malo, conociendo su instrucción. Y cuando alguien es entendido en lo que Él nos está instruyendo, la palabra instrucción no solamente implica saber, sino obedecer lo que se nos está indicando. Entonces, el Señor nos conceda ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que atesoran su ley. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su instrucción, con atesorar su ley. Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor. Gracias por lo que pudimos aprender de Levítico. Gracias porque vemos a Cristo en el libro. Porque lo podemos, Señor, en verdad que lo podemos contemplar en siendo tú tan justo, no nos diste perdón de pecados, sino el derramamiento de sangre. Fue necesaria la muerte de Cristo para evidenciar que tú eres justo y que das la paga justa por el pecado. Pero también, Señor, gracias porque no nos dejaste a la deriva, y a ese que llamas tú capacitas, tú das la instrucción, tú vas de la mano juntamente con nosotros para ver lo maravilloso que es caminar contigo. Señor, permítenos ser de esa generación de Enoc que caminó con Dios. Y gracias por ese camino que es Cristo, que nos lleva al Padre. Y sí, Señor, hablamos lo que está escrito: sin santidad nadie te verá. ¿Y quién es la santidad de la santidad? Es Cristo. Sin Cristo nadie te verá, Señor. No, Señor, confiamos en nuestras propias justicias. Sabemos que solo Cristo y su obra de justificación nos lleva al Padre, pero como acto de adoración, como un acto de agradecimiento, con un corazón que entiende cuán abundante has sido, deseamos caminar a tu lado y día a día crecer en santidad, crecer en ese acto, en esa vida aceptable delante de ti. Queremos ser esos sacerdotes, buenos sacerdotes, que rinden honor y gloria a tu nombre y del cual tú nos apruebas por gracia. Gracias por tu amor, gracias por tu instrucción, gracias por tu enseñanza. Danos ese corazón, el corazón de Cristo, ese sentir de Cristo, como dice Filipenses 2. Hay en vosotros este sentir. Que hay ese sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo. Que su comida era hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Obedecer su instrucción. Por eso, qué maravilloso es ver a Cristo diciendo: nada hago por mí mismo. Ni aún Él en carne podía decir que Él lo hacía por Él mismo, decía, sino por lo que hablo y lo que hago, lo hago por mi Padre que está en los cielos. Danos ese mismo sentir, Señor. Y gracias porque consideramos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, ese sumo sacerdote que lo vemos aquí, que abogado tenemos para con el Padre. Gracias por tu infinita misericordia y gracias por enseñarnos tu verdad. En Cristo Jesús, amén.